¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno saludarlo de nuevo. Bienvenidos de nuevo a sus clases de nivel 3 en clases bíblicas para ministerio. Nuestra lección de hoy es nuestra lección número 9, que se titula Los ángeles de Dios. Entonces, lo que vamos a hablar nosotros, pues, esta tarde es con relación a angelología. ¿Qué es la angelología? Bueno, pues es el estudio de los ángeles de Dios. Así es como se le denomina dentro de la teología a el estudio de los ángeles, al entendimiento de los ángeles de Dios. ¿Y por qué es importante que nosotros le dediquemos una lección a estos seres creados por Dios? Bueno, porque es importante que entendamos claramente quiénes son estos seres creados y que entendamos claramente lo que la Biblia dice y confirma con relación a la existencia de los ángeles de Dios. Entonces, cuando nosotros como creyentes tenemos ese conocimiento, ese pleno entendimiento de qué es lo que la Biblia dice o nos enseña con relación a los ángeles, entonces nosotros vamos a estar en condiciones de poder rechazar, de poder entender claramente lo que son y lo que no son, y rechazar cualquier otra teoría, otra teología, otro pensamiento que sea contrario a lo que la Biblia nos dice y nos enseña con relación a los ángeles. Y también porque es otra razón por la que es importante que nosotros revisemos un poco con relación a los ángeles de Dios, bueno, es porque la Biblia hace más de 300, poco más de 300 referencias existen en la Biblia, poco más de 300 referencias con relación a los ángeles, es decir, son seres que juegan un papel significativo dentro de nuestra vida y de nuestra vida cristiana, de nuestra vida como seres vivientes, y también juegan un papel, tienen una acción de cierta relevancia, de cierta importancia con respecto a lo que Dios hace y a lo que Dios nos presenta y a cómo Dios actúa. Entonces son importantes, son relevantes dentro de el cristianismo y dentro de nuestro entendimiento, estos seres angelicales. Entonces, pues nosotros, dentro de lo mucho que pudiéramos estudiar, vamos a repasar 4 cosas. Primero, la naturaleza de los ángeles. ¿Qué son? ¿Quiénes son? Es lo que debemos conocer? Lo segundo, el orden de los ángeles. Tercero, los títulos de los ángeles. Y cuarto, la función de los ángeles. Estos 4 puntos son claves, pues, en el entendimiento de quiénes son los ángeles y qué es lo que representan, qué es lo que hacen y por qué hacen lo que hacen. De esta manera, nosotros podremos rechazar cualquier cosa que sea contraria a lo que la Biblia nos enseña con relación a estos seres angelicales. Lo primero, la naturaleza de los ángeles. Entonces, pues cuando nosotros decimos naturaleza, a lo que nos referimos es a entender, según lo que la palabra de Dios nos dice, qué son los ángeles. Entonces, pues, primero, los ángeles son seres creados. Nos debe de quedar muy claro esto. Son seres creados. No son seres que hayan, como Dios, sean eternos. No. Son seres que no son autoexistentes. Fueron creados por Dios. Tienen vida eterna o gozan de vida eterna porque Dios se las da. No porque ellos por su propia naturaleza sean eternos. No. Los ángeles son como nosotros, son sempiternos, es decir, que tienen un inicio, pero no tienen un final. El único eterno, y nosotros debemos de entender esto bien claro, el único eterno solo es Dios, que no tiene ni principio ni fin. Pero los ángeles, como nosotros, tienen un principio, es decir, fueron creados por Dios, pero no tienen un fin.
Colosenses 1:16 dice, en él, refiriéndose a Jesús, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, si se fijan ustedes, aquí nos está diciendo que todo fue creado, lo visible como lo invisible, queriéndose referir, y que nos dice a los seres espirituales. Dice, así como los seres espirituales. Entonces, la Biblia nos dice pues que los ángeles son seres creados. Siguiente, son seres espirituales. Cuando nos referimos a seres espirituales o cuando decimos seres espirituales, nos referimos a que son seres que no están sujetos como nosotros a una materia física. No están sujetos como nosotros a las leyes físicas, como la que nosotros estamos atados por nuestro cuerpo. Nosotros estamos atados al piso por la ley de gravedad, o sea, nos atrae hacia la tierra y nosotros podemos estar ahí. Ellos no están sujetos a un cuerpo físico, ellos son seres espirituales. Y entonces, como seres espirituales, no son o no están limitados a este ámbito físico. En Hebreos 1:14 dice, porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. Ahora, debemos de entender esto. A pesar de que son seres espirituales, en ocasiones, para servir a Dios, para cumplir alguna actividad que Dios les ha encomendado, estos seres angelicales, espirituales, pueden tomar forma humana. No es que se transformen a voluntad, es que Dios les permite que se puedan presentar, que se puedan materializar de alguna manera para servir una acción específica que Dios les haya encomendado. Si me explico hasta acá, chicos, si tienen alguna duda, comentario, alguna pregunta, por favor háganmelo saber y con mucho gusto buscamos darles respuesta. Ahora, lo tercero, perdón, son seres irreproducibles. Es decir, los ángeles no pueden procrear por sí mismos. No hay reproducción de ángeles, así como nosotros los humanos lo hacemos. Nosotros tenemos esa capacidad que Dios nos ha regalado hasta este momento, que nosotros podemos crear vida. Los ángeles no. Los ángeles no pueden procrear. La Biblia dice esto en Mateo 22:30, dice, cuando los muertos resuciten, los hombres y las mujeres no se casarán, pues serán como los ángeles que están en el cielo. Al decir esto, que no se casarán, lo que estaba dando de respuesta a Jesús ahí es decir, estaba buscando cómo explicarle a la gente que ahí en el cielo ya no va a haber más reproducción. Y dice, van a ser como los ángeles, que no se casan. Y al decir no se casan, les estaba diciendo no se reproducen. Entonces, cuando estemos allá, no va a haber más reproducción. Pero nosotros podemos entender, pues, que los ángeles no se reproducen. Cuarto, son seres innumerables. Es decir, es una cantidad gigantesca, es una cantidad muy, muy grande. Daniel 7, del 9 al 10, dicen así. Observé mientras colocaban unos tronos en su lugar y el anciano se sentó a juzgar. Su ropa era blanca como la nieve. Su cabello se parecía a la lana más pura. Se sentó sobre un trono ardiente con ruedas en llamas. Y un río de fuego brotaba de su presencia. Y aquí la parte que hace referencia a la cantidad de ángeles. Y dice, millones de ángeles le atendían. Fíjate, dice, millones de ángeles le atendían. Muchos millones se pusieron de pie para servirle.
Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Pues la Biblia nos dice que eran muchos millones, o sea, millones de millones. ¿Cuántos ángeles hay? Millones. ¿Cuántos son en número? Solo Dios lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Nada más hace referencia a que nosotros entendemos, sabemos que son millones. Pero un número exacto de cuántos existen, nosotros no lo tenemos. Lo que sí sabemos es que son muchísimos. Y por último, son seres superior al ser humano. Cuando decimos que son seres superiores al ser humano, nosotros debemos de entender que esto es en referencia a que, como ya se los comentaba anteriormente, los seres espirituales, los seres angelicales no están sujetos a la materia física como nosotros lo estamos. Entonces, pues, su naturaleza va por encima de lo que nosotros consideramos natural. ¿Me explico? Dicho de otra manera, los seres angelicales, los ángeles tienen poder sobrenatural. No están ellos sujetos a un espacio físico. Yo no puedo atravesar la pared. Si quiero atravesar la pared, pues tengo que abrir una puerta, una ventana para poder cruzar al otro lado. Los ángeles no están sujetos a eso. Yo no puedo dar un gran salto de aquí a la zona río, por decirlo así. Los ángeles no están, ¿por qué? Porque mi materia física no me lo permite. Los ángeles no están sujetos a esto. Ojo, nosotros debemos de ser claros que no tienen los atributos que Dios tiene de ser omnipresentes o de ser omnipotentes. No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que la Biblia nos dice que son seres superiores al ser humano porque ellos, por su naturaleza espiritual, no están sujetos a las leyes físicas como nosotros lo estamos. En Hebreos 2:7 dice, sin embargo, los hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y honor. ¿Y por qué somos un poco menor que los ángeles? Porque nosotros sí estamos sujetos a una ley física. Bien, ahora, con relación a el orden de los ángeles. Existen varias teologías o varios pensamientos con relación a cuál es el orden que existe en el reino de los cielos con relación a los ángeles. Nosotros nada más vamos a revisar aquí una. Ojo, la Biblia no nos dice exactamente que así sea, pero los estudiosos de la Biblia, reflejados o entendidos de lo que la misma palabra de Dios nos refleja, ellos hacen una extrapolación, es decir, ven cómo está o comparan todo lo que dice la Biblia y ven cómo se estructura o cómo muestran unas estructuras de orden, y entonces nosotros podríamos presuponer que ese mismo orden pueda darse en el cielo. Hay que hacer énfasis en esto. Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de caos. Dios no es un Dios de cosas al azar. No, Dios es un Dios de cosas ordenadas, de cosas bien hechas. Y entonces nosotros entendemos que hay una jerarquía celestial en donde en primer lugar siempre va a estar Dios. Entonces, pues, hay algunos que entienden que el orden de los ángeles en el cielo es el siguiente. En primer lugar está Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y le siguen 12 arcángeles, después en otro nivel 70 ángeles, y al final los millones y millones de ángeles que ya comentábamos. ¿Y por qué? ¿Por qué hay algunas personas que consideran, algunos teólogos que consideran que este podría ser un orden celestial? Bueno, pues por lo que nos dice la Biblia. Fíjate lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Vamos a hacer énfasis en las cantidades que dice en Éxodo, en el libro del Éxodo 15:27 dice así. Después, los israelitas llegaron a Elim.
Cuando dice después los israelitas llegaron a Elim, se refiere a la salida de Egipto. Entonces se salieron de Egipto y llegaron a un lugar llamado Elim. Y fíjate qué pasó ahí, donde había 12 manantiales y 70 palmeras. Y acamparon ahí cerca del agua. Fíjate, dice 12 manantiales y 70 palmeras. En el mismo libro de Éxodo, pero ahora en su capítulo 24, versículos 1 y 2 dice, el Señor le dijo a Moisés, sube con Aarón, Nadab y Abiú, y con 70 de los ancianos de Israel, al lugar donde yo estoy. Pero quédense a cierta distancia y arrodíllense ahí. Solo tú podrás acercarte a mí. Los demás no deberán acercarse, ni la gente subirá contigo. Y sigue diciendo en el mismo versículo 24, pero en el capítulo 24, pero en el versículo 4, dice así. Después de que Moisés subió, baja y dice, entonces Moisés escribió todo lo que el Señor le había dicho. Y al día siguiente, muy temprano, se levantó y construyó un altar al pie del monte y colocó 12 piedras sagradas, una por cada tribu de Israel. Entonces, si fijan, subió con los 3 sacerdotes y otros 70. Y cuando construyó el altar, lo construyó con 12 piedras que representaban cada una de las tribus de Israel. En el Nuevo Testamento también encontramos referencias numéricas de este tipo. Fíjate lo que dice Lucas 9 en sus versículos 1 y 2. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Los envió a anunciar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y Lucas, en su capítulo 10, versículo 1 y 2 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, esto nos lleva a pensar, o esto lleva a pensar a varios teólogos, a muchos teólogos, con relación a un posible orden espiritual que es reflejo de lo que nosotros hemos visto aquí en la tierra, en su palabra, con relación al orden celestial que puede existir en el cielo. ¿Cuál es el orden que nosotros vemos en Israel? Primero son los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y después de ahí vienen las 12 tribus de Israel, que son los 12 tribus, los 12 hijos de Israel. Luego, como pudimos ver, son los 70 ancianos de Israel y después el resto del pueblo. En la iglesia nosotros podemos ver que cuando Jesús vino a la tierra y se formó la iglesia, entonces hay un cierto orden establecido también para nosotros. Lo primero es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, nuestro Dios Trino, que empezó con 12 apóstoles, después 70 discípulos y al final el resto de la iglesia entera, el pueblo entero. Entonces, eso es lo que nos hace creer y por eso está con signitos de interrogación, porque es lo que se puede deducir, pero no podemos decir a ciencia cierta que así sea exactamente cuál este es el orden espiritual, el orden celestial de los ángeles. Pero algunos o esta teología presupone que el orden celestial es Dios, después 12 arcángeles, 70 ángeles y al final los millones y millones de ángeles. Mira, yo te voy a decir esto. La verdad es que si tú me preguntas, oye, entonces este es exactamente el orden que existe en el cielo, la verdad es que no lo sé. No te lo puedo asegurar al 100%, sí, así es. La Biblia, lo que dice la Biblia nos puede hacer suponer que así es.
Pero aquí lo importante es entender que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios de estructura, que Dios establece reglas, posiciones, movimientos, acciones y actividades para cada quien. Dios no nos creó para estarnos aburriendo, para que estemos ahí tirados, no. Dios nos creó para que nosotros desarrollemos una actividad igual en los ángeles. Entonces nosotros debemos de entender que Dios, al ser un Dios de orden, al ser un Dios creativo, existe cierta, vamos a llamarle, estructura dada que permite mantener un orden perfecto en la creación de Dios. Ahora, con relación a el aspecto y los nombres de los ángeles, fíjate, no sé si se has puesto a pensar o si te ha tocado conocer a alguien, pero que llegan y yo conocí una persona que tenía un montón de figuritas de ángeles y a cada una le tenía un nombre. ¿Quién los bautizó a todos esos ángeles? Yo no sé. ¿Quién les asignó este nombre? Yo no sé. Lo que yo sí sé es que Dios, al ser un Dios creativo, seguramente todos los ángeles, así como cada uno de nosotros, tiene un nombre. De hecho, la Biblia nos dice que cuando seamos arrebatados y lleguemos allá al cielo, vamos a tener un nombre nuevo que está escrito en una piedrita blanca así bonita. Entonces, nosotros vamos a tener un nombre nuevo. Y eso nos hace entender que los ángeles tienen nombre. Pero la Biblia no nos revela cuáles son esos nombres. La Biblia únicamente nos revela 3 nombres de ángeles: Lucifer, Miguel y Gabriel. Son los únicos que, válgame esta redundancia, nombra por nombre propio. Esto no quiere decir que ellos sean los únicos que tienen nombre propio, pero esas personas que de repente le andan asignando nombres a los ángeles, pues no es bíblico. Nosotros sí podemos entender que los ángeles tienen nombre propio, pero no los conocemos. Y la verdad es que para nosotros ahora mismo, a estas instancias, a estas circunstancias, no es relevante que conozcamos su nombre. A los que nos revela su nombre es por alguna situación en específico. Por ejemplo, en Miguel, o Gabriel, que son nombrados en Daniel, en el libro de Daniel, pero son nombrados por una actividad, por una acción específica, con un propósito específico. No nada más al azar, así como para nombrar, sí, mi amigo mi amigo Pablo, mi amigo José, mi amigo, no están nombrados así. No los nombraron nada más así por así, los nombraron o nos revelaron su nombre por una actividad en específico. ¿Y por qué no nos dijeron los nombres de los demás ángeles? Porque para lo que nosotros debemos de entender, para lo que Dios nos quiere revelar, no es significativo. Es decir, que nosotros sepamos el nombre de los ángeles que estaban haciendo tal o cual acción, no es significativo. Lo significativo de conocer es la acción que Dios les mandó a hacer y que ellos estaban cumpliendo. Eso es lo significativo, no cómo se llamaban o no cómo se llaman, sino la acción que están ejecutando. Por eso no nos revela el nombre. Tal vez, estoy seguro que sí debe de tener nombre, pero para nosotros eso ahora mismo no es significativo. Lo que es significativo es lo que Dios hace o lo que los ángeles hacen por mandato de Dios. Nosotros, la naturaleza humana, a veces somos idólatras o existe cierto nivel de idolatría. Entonces, si así, sin conocer sus nombres, de repente les andan asignando poderes y actividades y cualidades a los ángeles, las personas, imagínate si nos hubieran revelado todos los nombres, sería peor. Entonces, Dios es sabio, Dios es perfectamente sabio y Dios sabe por qué hace las cosas y por qué no las hace. Yo estoy seguro que si nos hubieran revelado más nombres de ángeles,
ahí estarían más personas adorándonos. Y todavía aquí, ahora mismo, nosotros en este tiempo, te digo que podemos ver adoración a los ángeles. Me ha tocado ver, no sé si a ustedes les ha tocado ver o escuchar, que hay unas piedritas, unas figuritas que les dicen, son para traer ángeles, para que un ángel se acerque a tu vida. Eso, o sea, uno es el que se tiene que acercar, pero a Dios. Uno no debe no con una piedrita, no con una medallita, va a ser que un ángel se acerque. No, nosotros nos debemos de acercar a Dios. Y Dios, en su infinita voluntad y majestad, si Él considera que un ser angelical puede ayudarnos en algo, Él lo va a mandar. Tú no ocupas buscar, nosotros no ocupamos buscar que un ángel se acerque a nosotros, no. Lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Dios. Y Dios en su voluntad, si le place y si Él considera conveniente, puede utilizar ángeles para que vengan en nuestra ayuda. No sé si me voy explicando hasta acá ahora mismo, chicos. Espero que sí. Insisto, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, por favor, háganoslo saber, déjenlo ahí en el mensaje en la clase y con gusto Miriam y yo buscaremos estarles dando respuesta. Ahora, con relación a su aspecto nos referimos a cómo se ven, a cómo serían para nosotros los humanos es importante hacernos una idea, como somos seres físicos, el entender el ámbito espiritual nos es complejo, entonces siempre buscamos comparar con algo que podemos ver para poder entenderlo o conocerlo mejor. No sé si les ha tocado platicar con alguien y te está platicando algo y tú le dices, descríbemelo. Y entonces cuando te lo están describiendo, tú en tu imaginación puedes recrear una imagen que te permite darle figura, darle forma a eso que te están platicando. Bueno, lo mismo pasa acá. Y con relación a su aspecto, los ángeles, la Biblia menciona en particular dos, que son los serafines, que son seres alados, eh, y los serafines son, lo que quiere decir es quemado, pero no es que estén quemados, es que son seres como de fuego, es lo que quiere decir, son seres como si estuvieran ardientes, cuando se refiere a eso, o cuando se habla así, lo que debemos de entender es que son seres de luz, de fuego, y luego también habla de querubines, y a Lucifer le decía querubín protector, ¿sí? Y los querubines, nosotros entendemos por lo que nos dice Ezequiel con relación a Lucifer, que los querubines son seres que tienen tareas asignadas particulares, tareas asignadas por Dios particulares y que sirven muy cerca de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, con relación a su aspecto es lo que en la Biblia nos dice. Ya cuando lleguemos allá al cielo y los podamos ver, entonces, pues bueno, ya los conoceremos mejor, ya los entenderemos mejor. Pero ahora mismo eso es lo que la Biblia nos revela. Ahora, con relación a los títulos, bueno, hasta ahora mismo ya hemos visto dos de los aspectos que habíamos considerado repasar. El tercero es con relación a los títulos de los ángeles. Como les decía un momento, así como nosotros tenemos actividades, los ángeles no fueron creados nada más para estarse ahí, dijera mi mamá, diokis, ¿no? Ahí sin hacer nada, no. Fueron creados y tienen una función específica y tienen actividades específicas y cumplen roles específicos que Dios les da. La Biblia a unos los nombra como príncipes. En Daniel 10:13 les dice príncipes. A otros les llama tronos, en Colosenses 1:16 les llaman tronos, dominios y poderes, que es lo que acabamos de leer al principio de nuestra lección. Y esto va en relación a las actividades que realizan. Nosotros debemos de entender que cuando dice príncipe se refiere a principales
inclusive en otras partes, en otras traducciones le dicen como capitanes, es decir, como que tienen un cierto rango, un cierto rol predominante o preponderante dentro del orden angelical. Esto les llama tronos o dominios o poderes porque dice por las actividades específicas y por las facultades específicas que Dios les ha dado para ejercer ciertas acciones. Ahora, con relación a la función de los ángeles, en la palabra de Dios vemos a los ángeles desarrollando diferentes actividades. Pero todas esas actividades que realizan están única y exclusivamente para servir a Dios y las ejecutan cumpliendo una ordenanza de Dios. Es decir, no lo hacen a voluntad, lo hacen con relación a una orden que Dios les ha dado. Y entonces ellos pueden fungir como mensajeros, como protectores, como guerreros, como adoradores. Y en la Biblia, cuando habla de los ángeles, nosotros podemos ver que es todo que se refiere a ellos como que realizan todas estas actividades, entregando un mensaje como el mensaje que le entregaron a María, como protectores, cuando vemos que estaban protegiendo a los jóvenes que fueron arrojados al lago de fuego, perdón, al horno cuando estaban siendo juzgados. Como guerreros, cuando vemos que Daniel dice que estaba ahí peleando contra él, otro príncipe, pero llegó uno de los principales y lo defendió. Y como adoradores, que también ya lo veíamos nosotros ahora mismo, en donde dice que muchos millones se pararon a servirle. Entonces, pues, en conclusión, lo que nosotros podemos establecer es que ¿los ángeles existen? Sí. Son seres creados, son seres que están al servicio de Dios y que están para ayudarnos también a nosotros. ¿Cómo que para ayudarnos también a nosotros? Sí. Dios les ordena que nos ayuden y ellos obedecen. Pero los ángeles en primera instancia fueron creados para el servicio de Dios. Y al servir a Dios también nos pueden ayudar a nosotros si Dios así le place. Bien, chicos, bueno, hasta aquí dejamos esta lección número 9. Insisto, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, por favor, háganoslo saber y con mucho gusto buscamos darle respuesta. Muchas gracias por su atención, que pasen muy buenas noches y nos vemos en su próxima lección, la número 10, que ya es la última. Dios me los bendiga. Bye bye.